Bienvenidos nuevamente a mi canal, Sierva de Cristo. Este canal está hecho para darle la gloria y la honra al Señor con nuestros testimonios. En el día de hoy venimos analizando los bosquejos de los libros de la Biblia. Y en el día de hoy vamos a hablar acerca de un libro histórico, el segundo libro de Samuel. Si es la primera vez que vienes a este canal, yo te invito a que te suscribas, a que le des un like y a que compartas todos los videos que hemos hecho acerca de los bosquejos de cada uno de los libros de la palabra de Dios. Bueno, quédate junto conmigo y ya empezamos analizando el bosquejo del segundo libro de Samuel. Bienvenidos. Bueno, iniciamos. Este segundo libro de Samuel tiene 24 capítulos. Iniciamos en el capítulo 1 hasta el 5. Podemos ver cómo Dios coloca a David sobre el trono de Judá e Israel. ¿Listo? Vamos a analizar lo que pasa en el capítulo 1 y 2. David se convierte en rey sobre Judá. David venga y lamenta las muertes de Saúl y Jonatán. David es ungido como rey en el capítulo 2. En el capítulo 2 también, hasta el 5, David se convierte en rey sobre Israel. Abner hace rey a Isboset sobre Israel y hay guerra entre las casas de Saúl y David. Recordemos que Israel ya estaba dividida y el rey David viene a unir completamente a Israel. Pero antes de unirlas viene obviamente una guerra. Entonces esto lo podemos encontrar en el capítulo 2. En el capítulo 3 vemos a Abner cómo se acerca a David y es asesinado por Joab. Isboset es asesinado y David se convierte en rey de toda Israel. Esto está entre el capítulo 4 y el 5. Bueno, avancemos. Entre el capítulo 5 y el capítulo 10, David gana una ciudad y la promesa de una dinastía eterna. David establece su capital en Jerusalén. Eso lo encontramos en el capítulo 5 hasta el capítulo 6. David captura Jerusalén y derrota a los filisteos. David trae el arca de Dios nuevamente a Jerusalén. Recordemos que el templo está en Jerusalén. ¿Listo? En el capítulo 6. Dios le prometió a David una dinastía eterna. Esto lo podemos encontrar en el capítulo 7. Y aquí abro un paréntesis muy grande y es verdad lo que estamos viendo. Nosotros somos esa dinastía que Dios le promete a David. ¿Ok? Entonces, pues, como vemos, la palabra del Señor ha trascendido durante todo este tiempo y nosotros somos esa herencia, ese linaje escogido por Dios. Más adelante lo entenderemos, pero esto es, recordemos que el Señor Jesucristo es descendiente del rey David. Y ya Dios tenía un propósito, siempre lo ha tenido, y Él ya tenía su estrategia y ya sabía cómo dar la oportunidad a los hombres de obtener la salvación. Ok, bueno, cerremos el paréntesis y avancemos. Aquí vemos como los logros de David como rey. Esto lo podemos encontrar en el capítulo 8 y 10. En el capítulo 8 vemos las victorias y vemos a los oficiales de David. Vemos también la bondad de David hacia Mefiboset. Esto está en el capítulo 9. La bondad de David hacia Hanún es rechazada y se produce la guerra con Hanún. Recordemos que Mefiboset era un descendiente de Saúl y él tenía un impedimento físico, ¿no? Era inválido. Entonces vemos como el rey David tenía ese corazón. Aquí abro otro paréntesis y como el Señor, nuestro Dios, habla acerca de su siervo David y dice que él tiene el corazón conforme al suyo. Entonces vemos como la bondad del rey David es visible, ¿no? Bueno, cerrando el paréntesis, aquí vemos algo que sucedió, que David pecó y sufre las consecuencias. Esto está en el capítulo 11 al 20. David peca y encuentra reconciliación. Esto está en el capítulo 11 y 12. Vemos cómo David pecó también, ¿no? David, pues, como ser humano, igual como tú y yo, podemos caer en cualquier momento en pecado. Por eso tenemos que vivir todos los días en comunión con nuestro Dios y someter nuestra carne para evitar caer en pecado. Eso es bien importante. Pero vemos en este capítulo 11 y 12 cómo David se reconcilia con Dios y aún él no entendía lo que estaba pasando ni entendía que él era el que estaba pecando. Pero el Señor en su misericordia manda al profeta y el profeta Samuel va y habla y le hace caer en cuenta
que es él el del pecado. Pero bueno, vemos también cómo se reconcilia, pero igual sufre unas consecuencias que hasta hoy siguen vivas. Entonces pues por eso tenemos que tener mucho cuidado, porque cuando caemos en pecado tenemos que sí o sí asumir las consecuencias. Bueno, Dios nos perdona, sí. Dios es amor, sí. Pero ojo, Dios es fuego consumidor y no bajará al inocente por culpable. Por eso tenemos que entender y tenemos que analizar bien lo que vamos a hacer. Bueno, cerramos este paréntesis. Vemos a Betsabé y Urías en el capítulo 11. David se arrepiente, pero su pecado trae consecuencias. Capítulo 12. Bueno, en el capítulo 13 y 14 los hijos de David pecan y la reconciliación es incompleta. Amnón comete pecado sexual y Absalón comete asesinato, el capítulo 13. Absalón regresa a Jerusalén, pero no se reconcilia por completo con David, capítulo 14. Bueno, en este capítulo 13 y 14 vemos cómo los pecados vinieron, ¿cierto? Ya la consecuencia de ese pecado del rey David, bueno, de los pecados, porque fueron varios, cayeron, ¿no? Esa consecuencia cayó dentro de sus hijos, en su generación. Entonces, pues, vemos como también fue muy ligado al pecado sexual y se cometió incesto dentro de su familia. Pero, pues, vemos también cómo Dios cumplió su palabra, ¿no? Pero, pues, también vemos que ese pecado está latente hasta ahora. Absalón se rebela y muere en capítulo 15 y 18. Absalón se rebela contra David y David huye a Jerusalén en el capítulo 15. Simei maldice a David en el capítulo 16. Usai confunde el consejo de guerra de Absalón en el capítulo 17. Absalón es asesinado por Joab y llorado por David. Absalón, pues, el hijo de David, y él siente dolor en su corazón, pero recordemos que Absalón quería matar a su papá para tener el trono, pero pues bueno. Avancemos más. Dios restaura el reinado de David en el capítulo 19 y 20. David regresa a Jerusalén en el capítulo 19 y hay unos intentos de cesión por parte de Seba en el capítulo 20. Miramos aquí en esta restauración de Dios, siempre el Señor protegiendo a su ungido, a su siervo apartado, y el Señor restaura, ¿no? Restaura este reinado de David. Bueno, aquí hay unas últimas palabras sobre el reinado de David. Eso lo encontramos en el capítulo 21 y 24. Una hambruna, consecuencia del pecado de Saúl, es detenida. Miren cómo Saúl, si vemos está en el libro anterior, cómo esta consecuencia del pecado trasciende, ¿no? Entonces es importantísimo ver que los pecados traen consecuencias. Hay agentes humanos del éxito de David en el capítulo 21. David canta alabanzas a Dios en el capítulo 22. Últimas palabras de David en el capítulo 23. Y hay pues varios agentes humanos de éxito de David también en el capítulo 23. Y una plaga consecuencia del pecado de David es detenida en el capítulo 24. Entonces, pues hasta acá, finalizando ya el bosquejo del segundo libro de Samuel. Yo te invito a que tú lo puedas analizar más, profundices más, investigues por tu cuenta. Yo lo hice muy rápido porque pues el tiempo aquí en este espacio premia mucho, pero aquí lo importante es que la invitación es esta, que leas tu Biblia, que analices y que mires cómo Dios siempre nos va a hablar a través de su palabra, siempre está ahí tratando como de restaurarnos, tratando como de solucionarnos, pero pues las consecuencias del pecado siguen ahí. Bueno, y como siempre en este canal la invitación está abierta para que tú, si tienes algún testimonio de cómo era tu vida antes de conocer a Cristo y esa obra maravillosa que hizo Dios para cambiar tu vida y cómo eres ahora después de conocer a Cristo y tener un encuentro personal con Dios, porque aquí abramos un paréntesis, pero una persona que tiene un encuentro personal con Dios no vuelve a ser el mismo, deja atrás su antigua vida y empieza a avanzar, a vivir una nueva vida. Yo hoy te invito a que si te animas y quieres compartir ese testimonio de lo que Dios ha hecho en tu vida, por favor escríbeme a este correo electrónico que aparece acá en la pantalla y juntos hagamos el video, lo podamos subir en este canal para muchas personas lo puedan ver, para que puedan ver esas obras, esos milagros, esas señales, esos prodigios que solo Dios puede hacer.
porque Dios es un Dios bueno y misericordioso. Y como dice su palabra, todos los días son nuevas y cada mañana son nuevas sus misericordias. Bueno, entonces si has venido hasta acá al final de este video, yo te agradezco muchísimo. Te invito a que comentes aquí en esta parte de abajo, me escribas tus comentarios acerca del video, lo compartas y que te suscribas en el canal y que le des un like. Bueno, y como siempre en este canal, la gloria sea para nuestro Señor. Bendiciones.